Gracias, Alberto. Ustedes me dicen ahí si se ve. Sí, sí, sí. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, como decía el personaje de The Truman Show, ya que estamos acompañados de diferentes latitudes, les agradezco la presencia. Eh, yo quisiera comenzar por el título de este libro, porque me parece que los títulos, no los títulos académicos que no tienen mayor importancia en estos asuntos, sino la manera en que se nombran las cosas, porque puede ser una buena puerta de entrada a la cosa misma. Y el título que nos ofrecen Nicolas Guérin y Marie Lenomar me parece que amerita alguna consideración. Es un título, diría en principio, que está bien puesto, en el sentido de que se ajusta bien a su objeto. Mi experiencia como lector, la primera impresión que me suscitó es que se trata de un título con una equivocidad absolutamente intencional. Y debo decir por los testimonios que he escuchado de otras personas que se acercaron a este libro, que no fui el único en recibir de ese modo el sintagma que estos autores nos ofrecen. Y el equívoco es el siguiente. Esperen que no les puedo pasar las diapositivas. Perdón que interrumpa, hay personas que tienen prendido el micrófono y se oye un ruido de fondo. Si pudieran apagarlo, por favor. Bárbaro, ahí está, ahí enganchó. Bueno, el equívoco es el siguiente, ¿no? Con Jacques Lacan y el caso de Perkin, no estamos seguros de entrada de quién es el caso e incluso más quién es el caso. No pretendo en este momento entrar en la discusión que conlleva la cuestión del caso en psicoanálisis. Se ha escrito muchísimo acerca de eso y ustedes tienen la posibilidad de leer en un libro relativamente reciente que fue escrito por Guy Legoffé, cuestiones muy interesantes acerca de esta cuestión y que él titula justamente El caso en psicoanálisis, ensayo de epistemología clínica. Pero para zanjar rápidamente el punto, aunque haya mucho para discutir sobre esto, diré simplemente que el caso siempre es el analista. Es decir, el analista siempre es el caso mismo, ya sea que se encuentre en posición de intentar transmitir algo de una cura que dirige o que dirigió, como lo hace Perkin, o que se encuentre en la posición de realizar un análisis de control. En cualquier caso, cualquiera sea el caso, siempre se trata del caso de ese analista. No porque sea suyo, sino porque el analista es inseparable del caso y no hay otro caso que el de ese analista. Incluso cuando quien da testimonio de ese análisis sea el analizante. Pero aún admitido eso, la equivocidad del título de este libro pasa por otro lado, por algo que es del orden, les diría, de lo indecidible. Al poner este título, Jacques Lacan y el caso de Perkin, los autores nos confrontan con la situación de estar imposibilitados de decidir de entrada, con los únicos datos que este sintagma ofrece, si se trata o no de un caso de Lacan. Ven ustedes que en este título hay un genitivo, el caso de Perkin, y como ocurre habitualmente cuando estamos en presencia de un genitivo ambiguo, no podemos saber, salvo en un segundo tiempo, y en función de cierto contexto o de algún otro dato que permita dirimir la cuestión, no podemos saber si se trata de un genitivo objetivo o de un genitivo subjetivo.
El ejemplo de un genitivo de este tipo, que a mí me resulta muy evidente, se lo escuché decir hace muchísimos años a una lingüista que estaba tratando de transmitirles el concepto de genitivo a sus estudiantes. Y el ejemplo que ella daba era el siguiente: la perra de mi vecina. Ese de que está entre la perra y mi vecina es propiamente un genitivo. Y como tal puede ser entendido tanto de manera objetiva como de manera subjetiva. Si se tratase de un genitivo objetivo, la perra de mi vecina significaría que mi vecina tiene una perra que es suya. Si en cambio se tratase de un genitivo subjetivo, la misma frase, la perra de mi vecina, sería un insulto en el que estoy diciendo que mi vecina es una perra. Ahora bien, los genitivos no son solo un asunto de lingüistas. También le interesan al psicoanálisis, al menos en la medida en que el psicoanálisis se interesa por la lengua y por el decir. Hace muchos años, no tanto como los de la anécdota que les digo de esta lingüista, pero bastantes años, cuando leí por primera vez Marguerite, Lacan la llamaba Aimé, el libro de Jean Alouche, me encontré con un genitivo ambiguo a poco de abrir ese libro. Y se encuentra en la dedicatoria misma que escribe Jean Alouche. Y ahí podemos leer lo siguiente. Dice Alouche en su dedicatoria: junto con Marguerite, dedico este estudio de clínica psicoanalítica a aquellos habitados por la terrorífica experiencia erótica del hijo muerto. ¿Dónde está allí el genitivo ambiguo? En ese del que antecede al hijo muerto. Esa terrorífica experiencia erótica corresponde al enlutado o al hijo muerto. La pregunta merece plantearse porque Alouche introduce allí un genitivo que de buenas a primeras no tenemos forma de saber si se trata de un caso de genitivo objetivo o subjetivo. O bien la terrorífica experiencia erótica del hijo muerto implica que esa experiencia pertenece al padre o a la madre que se encuentra de duelo por la muerte de ese hijo, genitivo objetivo, o bien la terrorífica experiencia erótica del hijo muerto es del hijo muerto, en el sentido de que pertenece a él, a que es el hijo muerto quien la efectúa, y en ese caso estaríamos ante un genitivo subjetivo. Quizás a la luz del libro posterior de Alouche, llamado Erótica del duelo en los tiempos de la muerte seca, quizás podríamos concluir que se trata de la primera alternativa, ya que al menos en parte ese libro de Alouche resulta de la experiencia del duelo del propio Alouche tras la muerte de su hija. Pero tampoco es seguro que eso permita zanjar la ambigüedad del genitivo. Al sostener que estas dos alternativas de genitivo son indecidibles, estoy proponiéndoles que no se trata de optar por una u otra, sino de advertir que tratándose del duelo, esa elección no puede hacerse. Que el duelo, como experiencia erótica, implica una experiencia en la que quien está de duelo y aquel o aquella por quien se está de duelo se encuentran ambos en esa experiencia conjuntamente. Volviendo entonces al libro que nos ocupa hoy, ese de en el título entre el caso y Perkin no es también un genitivo sumamente ambiguo. Cuando uno lo escucha o lo lee por primera vez, la pregunta se puede plantear: ¿Perkin es un caso de Lacan
o se trata de un caso de Perkin que Lacan comenta. Y les confieso que antes de leer el libro, esa duda me asaltó. Cuando estábamos en los momentos iniciales acá con los compañeros de Artefacto, armando la posible publicación de este libro, como yo no conocía a Perkin, lo que según los autores del libro es lo más habitual, ya que Lacan en ningún momento la nombra, y los propios analistas franceses saben muy poco de esta psicoanalista británica, si es que algo saben, dice Nicolas Guérin. Pensé en su momento que se trataba de un analizante de Lacan, o de un analizante, incluso porque mi ignorancia al respecto era tal que bien podría tratarse de un hombre como de una mujer. Mi vergüenza se aplacó un poco, solo un poco, al corroborar que todas las personas les comentaba que estábamos por sacar este libro, también creían entender eso en el título. Y me cuesta mucho imaginar que se trata de algo no intencional. Por el contrario, mi hipótesis de lectura es que Nicolás Guérin y Marie Lenormand contaban con que esta ambigüedad se ponía en juego en un título así. Y no solo creo que contaban con eso, sino que están indicando, queriéndolo o no, ellos mismos una hipótesis de lectura al hacer de Perkin con su libro un caso de Lacan. Bien, para quienes no conocen el libro, no han tenido aún ocasión de leerlo, voy a despejar la ambigüedad y les diré que efectivamente se trata del caso de un paciente de Perkin. Carmen ya nos comentó algunos datos que vienen bien para lo que tengo para decirles, o al menos podemos aclarar que el libro efectivamente incluye un artículo de Perkin donde ella informa sobre un caso de su clínica y al que ella titula sobre la necesidad inconsciente de un paciente de tener malos padres. Se trata de un artículo que permanecía inédito hasta ahora, tanto en francés como en español, y del que solo se disponía su versión inglesa. Pero el libro no es solo eso. No solo trae el artículo original de Perkin en su versión de 1974, porque además, como comentaba Carmen, hay varias versiones a su vez que ella escribe sobre este paciente a lo largo de 20 años, sino que además el libro incluye otros dos textos, uno de Nicolas Guérin, destinado un poco a recuperar los comentarios que Lacan hizo de este caso de Perkin, como decía recién Carmen, tanto en Problemas Cruciales para el psicoanálisis como en su artículo Cuestionamiento del psicoanalista. Y el modo en que Lacan, según Nicolás Guérin, al mismo tiempo elogia el material de Perkin y realiza sus críticas. Plantea otros elementos de lectura del caso fundamentalmente a partir de su noción de objeto A y de la noción de nombre del padre. El otro texto que compone el libro es un excelente trabajo histórico que realiza Marie Lenormand en torno a la obra de Perkin y estas diferentes variantes que presentó el caso a lo largo de una década. El libro tiene además un prefacio a cargo de Eric Porges y en el que menciona algunos puntos que quisiera comentarles hoy, que afortunadamente no son exactamente los mismos que subrayaba recién Carmen. Porges ubica al libro efectivamente como el relato de un encuentro separador en 1963 entre Jacques Lacan y una joven analista inglesa, Perkin, prácticamente desconocida en Francia. Y este encuentro, agrega Porges, gira en torno a su testimonio de 10 años de tratamiento analítico de un paciente calificado de psicótico. Sobre lo problemático de esta calificación, paciente psicótico, creo que ya dijo
suficiente, Carmen, como para que me vaya a extender sobre eso. Lo que me interesa, en cambio, es lo que Eric Porsche nombra como un encuentro separador. Me gusta, otra vez, esa ambigüedad, la ambigüedad que conlleva esa expresión encuentro separador. En realidad hay más de un encuentro entre Lacan y Perkin. Se constatan, según los autores, al menos dos, uno en 1953 y otro en 1963, y ambos llevan ese sello de separador con el que Porsche signa solamente al segundo, al de 1963. Fíjense, tenemos ahí algunas fechas. Según nos informa Nicolas Guérin, la primera vez que se encuentran Jacques Lacan y Perkin es en julio de 1953, durante el 18º Congreso Internacional de la IPA en Londres. En ese momento, lo separador que dice Porsche me parece que está dado por las circunstancias en las que se encuentra Lacan con la IPA, habiendo renunciado ya a su filiación a la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, y al fundar junto con otros la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Recordemos además que Lacan en ese mismo año, en ese mismo mes, incluso el 8 de julio, pronuncia su célebre conferencia El simbólico, el imaginario y el real. Es decir, que efectivamente es un momento separador, pero no solo entre Lacan y King, sino entre Lacan y la propia Internacional Psicoanalítica. Es un año más tarde, en 1954, que aparece la primera versión del caso hecha por Perkin. La segunda vez que se encuentran, Lacan y King, ocurre 10 años más tarde, a principios nuevamente de julio, pero de 1963, en el precongreso que antecedió a ese 23º Congreso de la IPA. Y es ahí donde Perkin presenta una nueva versión del caso. Y según los datos históricos que hay, esa sería la versión que Lacan le pide a Perkin y en la que se basan sus comentarios tanto en el seminario Problemas Cruciales como en el texto Cuestionamiento del psicoanalista. Y se trata de un nuevo encuentro entre ellos que también lleva las marcas de lo separador, para seguir con este calificativo que usa Eric Porsche, ya que una vez más Lacan se encuentra en conflictos con la IPA y conflictos que culminan, como ustedes saben, en este caso con la exclusión de Lacan de la lista de didactas de la IPA y en lo que él luego va a llamar su excomunión. Se percibe entonces que designar como un encuentro separador a todos estos cruces entre Lacan y King tiene un alcance mayor que trasciende a los dos personajes involucrados, ya que ambos acontecen en momentos de transición en la historia del psicoanálisis francés, como lo expresa Nicolas Guérin. Momentos de ruptura, de decisiones y de fundaciones. ¿Qué sentido darle entonces a este sintagma de Porsche, encuentro separador? Se trata a la vez de un encuentro que separa, porque ciertamente hay cuestiones teóricas e institucionales que separan a Lacan y a Perkin, pero también de separaciones que los encuentran. Y esto me parece en un doble sentido. De esos momentos de separación de Lacan con la IPA, lo encuentran circunstancialmente con la posición de Perkin. Y en un sentido quizá más interesante, que los autores me parece que no dejan de señalar, hay cierto carácter herético, de herejía, que la propia Perkin tiene con respecto a la sociedad a la que pertenece, la sociedad psicoanalítica
británica y que la aproximan a Perkin a la posición de Lacan. Hay puntos en los que en esas respectivas separaciones o toma de distancia respecto del dogma institucional, Perkin y Lacan se encuentran. Por eso dice Porges que no es de extrañar que Lacan elogie a King. La herejía de Perkin es un poco también la herejía de Lacan. Otros rasgos que Porges también señala la muestran próxima a la posición de Lacan. Son posiciones en las que, aún estando separados entre ellos doctrinalmente, se encuentran. Y dice Porges, la sutileza de las observaciones de King, la franqueza de su cuestionamiento respecto de la posición transferencial que ocupa por momentos en el caso, su valentía al criticar la doxa institucional, vigente en la IPA y que giraba en torno a la idea de un buen padre. Su audacia, dice Porges, en la tercera fase de la cura, de instaurar un dispositivo de supervisión con el propio paciente cara a cara, etc. Sutileza, franqueza, valentía y audacia son rasgos de Perkin que Eric Porges reconoce y destaca, pero son también rasgos que podemos encontrar quizá en Lacan. En ese punto se trata de un encuentro separador y de una separación de encuentros. Para terminar, quisiera decir algo acerca del tema de la paternidad, ya que en definitiva es el tema que nos dimos al convocar a estas jornadas de trabajo. El título original de este libro en francés, que hoy estamos comentando, lleva un subtítulo que no figura en la edición en español que publicamos desde Artefactos, pero que quisiera resituar en su lugar. La posibilidad de un psicoanálisis. Este subtítulo en principio no es menos enigmático que el título mismo sobre el que ya me detuve. Y muchas cosas podrían decirse seguramente acerca de qué se entiende por la posibilidad de un psicoanálisis. Solo quiero señalar que, al menos en mi lectura, esa posibilidad de un psicoanálisis está dada por estos rasgos que recién les leía que caracterizan a Perkin. Es por su sutileza, su franqueza, su valentía, pero sobre todo por su audacia en introducir una modificación en el dispositivo analítico, tal como ella lo venía sosteniendo durante los años previos de tratamiento del paciente, que quizá un psicoanálisis tuvo la posibilidad de ocurrir entre ella y su analizante. Perkin considera a esta tercera vez que su paciente vuelve a contactarla en el curso de 10 años como un epílogo del análisis, en el que nos dice todavía había algo vital que no habíamos abordado y que sería esencial poder abordarlo para seguir adelante. Pero creo que estamos autorizados, por lo que voy a leerles a continuación, a considerar que más bien, más que un epílogo, se trató del prólogo de este análisis. Que allí donde King considera estar iniciando una última fase de ese análisis, la audacia y la libertad de modificar el dispositivo analítico abrió a la posibilidad de que empezara a haber análisis. Lo que nos confirma, entiendo esta lectura, es precisamente que después de ese movimiento en el que el analizante comenzó con ella una instancia de supervisión de su propio trabajo analítico consigo mismo, recién ahí es cuando Perkin comienza a interrogarse acerca del mal padre sobre el que su paciente hasta ese momento le hablaba. Relatos que hasta ese momento ella creía como correlativos de una realidad
familiar fáctica, efectivamente acontecida, para empezar a plantear ahora que se trataba más bien de una necesidad inconsciente por parte de él de tener malos padres. No tengo tiempo, obviamente, de comentarle los pormenores del caso, pero sí me parece muy importante dejar dicho que si bien Perkin venía entreviendo algo de esto durante los otros años de análisis, ella dice que de repente, por casualidad, la verdad emergió y se encontró diciendo, este paciente necesita mantener intacto su mito de unos padres insatisfactorios. Y agrega, me di cuenta de que este paciente no solo elegía inconscientemente a las personas con quienes relacionarse, que encajaban con su necesidad de tener padres insatisfactorios, algo bastante habitual, especialmente entre los neuróticos, sino que su propio comportamiento hacia ellas hacía imposible que los padres sustitutos se comportaran de una manera distinta. Perkin se encuentra entonces con el hecho de que el modo en que su paciente atribuía a los malos tratos de su padre sus trastornos era un mito que él mismo se había forjado. Y a partir de allí se abre la posibilidad de un análisis. Ahora bien, lo que me pregunto y de alguna manera es la inquietud que les comparto, es si podría haber para el psicoanálisis de un padre otra cosa que no sea un mito. Si podría haber otra cosa que un mito respecto del padre. Más allá del caso de Perkin, lo que ella se encuentra como el carácter mítico de ese padre del paciente, ¿no es acaso el carácter mítico del padre para el psicoanálisis? No hace falta recordar que el psicoanálisis comenzó por ahí, por un mito, el de Edipo, al que Lacan calificaba del mito fundacional del psicoanálisis, o que Freud coloca un mito, además, en el origen de la cultura, el llamado mito del padre de la horda. De padres y de mitos está hecha la historia del psicoanálisis. Y ya en su conferencia de 1952, titulada El mito individual del neurótico, Lacan planteaba que la teoría analítica está íntegramente sostenida por el conflicto fundamental que por intermedio de la rivalidad con el padre liga al sujeto con un valor simbólico esencial. Pero esto, agrega, lo verán siempre en función de cierta degradación concreta, ligada quizás a circunstancias sociales especiales de la figura del padre. Esta degradación de la figura del padre, que Lacan sugiere en 1952 que podría estar ligado a circunstancias sociales, sin embargo, reaparece en su boca, en la boca de Lacan, 20 años más tarde, el 1 de junio de 1972, en sus charlas en Santen, que conocemos bajo el título de El saber del psicoanalista. Allí, en esas charlas, ya no se trata de la figura del padre, sino de su función. Función que, según Lacan, es la función de impactar. Epater, dice Lacan, que se puede traducir como impactar, pero también asombrar, dejar pasmado, escandalizar. Y dice entonces en 1972, ¿cómo nos deleitamos con esta historia de la carencia paternal? Existe una crisis, es un hecho, no es totalmente falso. Los pater ya no nos impactan. Es la única función verdaderamente decisiva del padre. Y agrega, sobre cualquier plano, el padre
es el que debe impactar a la familia. Si el padre ya no impacta a la familia, naturalmente se encontrará otro mejor. No es forzoso que sea el padre carnal. Siempre habrá uno que asombrará a la familia, la que todos saben que es un rebaño de esclavos. Habrá otros que le impactarán. Y entonces sí, el analizante de Perkins se ha fabricado un mito acerca de su padre, el mito de un padre malhumorado y distante, pero lo cierto es que se trata de un mito tanto como lo es el otro mito, invisibilizado, del que no se dice nada, que es el mito de la propia sociedad psicoanalítica británica, el mito de la IPA, el mito institucional, que sostenía entre sus dogmas la importancia de un buen padre. Ese es el verdadero mito que Perkin, a partir de este caso, pone en evidencia cuando se pregunta, ¿qué se entiende por padre bueno o malo en relación a los vínculos padre-hijos temprano? Me parece que como analistas debemos ser muy cuidadosos en no dejarnos sesgar por las nociones estereotipadas de los buenos o los malos padres. Esas nociones estereotipadas son justamente las que Perkin había recibido en su formación psicoanalítica dentro de la IPA. Al admitir el carácter mítico en la construcción del padre por parte de su paciente, Perkin hace algo más. Interroga la construcción mítica que el propio psicoanálisis británico había hecho del padre como función. Porque un padre ideal como ese es un mito, tanto como el mito del mal padre que se había ficcionado el analizante de Perkin. Que el segundo mito sea atribuible al paciente, vaya y pase, pero que el otro mito, el mito de un padre ideal, provenga de la propia institución psicoanalítica, es algo que francamente impacta. Y Jacques Lacan y el caso de Perkin es el testimonio de ese impacto. Bueno, muchas gracias. Me detengo acá.